Bien, estoy aquí con la doctora Ana María Parrilla Albuerne. Ella es doctora en Geografía e Historia, profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y estoy aquí para entrevistar a la maestra sobre la historia del cambio climático y los fenómenos extremos. Sí. ¿Qué nos dices? Bueno, pues buenos días a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Pues les digo que, bueno, esta es una línea de investigación que vengo cultivando desde hace ya un par de años o tres, y sobre todo consiste en el estudio de los fenómenos naturales extremos en los momentos en los que no había un registro instrumental de estos fenómenos, porque los instrumentos se impusieron en Chiapas a principios del siglo XX, cuando se empezaron a poner las estaciones meteorológicas, pero anteriormente a esto pues no hay un registro que se haya logrado a través de instrumentos. Entonces, para hacer una secuencia climática, lo que tenemos que hacer es revisar mucha documentación y anotar minuciosamente comentarios sobre el clima. Por ejemplo, a lo mejor dentro de un acta de cabildo del ayuntamiento, pues dicen, en este año ha llovido poco. Y entonces ya tenemos una referencia del clima. O a veces se quejan, ¿no?, de que queremos transportar algo o quiero ir a tal lugar, pero no puedo porque los ríos se han desbordado porque este año ha llovido en exceso. Entonces, ese tipo de comentarios se van registrando en una base de datos y entonces tratamos de crear un método para saber cuándo estos fenómenos son normales, digamos, que se dan en toda la serie, y cuáles son los años en que pues ha llovido en exceso o ha habido granizo o ha habido otra serie de fenómenos. ¿Y qué nos presenta hoy esta historia? Bueno, pues en realidad hay un periodo de tiempo que ya está muy estudiado, que se llama la pequeña edad del hielo, que surge más o menos en 1400 y que llega hasta 1800, pero dentro de esa particularmente hay una etapa más pequeña que se llama Maldá, así se llama, en la que hubo un cambio climático, o sea, se sabe que hubo este cambio climático y sobre todo corresponde con años donde sucedieron muchos fenómenos extremos. Y unidos a esos fenómenos extremos tenemos también pues hambre, epidemias, o sea, son momentos, lo que se llaman los años aciagos, ¿no? Que son momentos en los que suceden cosas que afectan a la población de una manera tremenda. Y este periodo más o menos es el siglo XVIII, finales del siglo XVII hasta principios del siglo XIX, porque llega más o menos hasta 1804. En ese periodo pues encontramos periodos de mucha lluvia que corresponden con las inundaciones de San Cristóbal, ¿no?, de Ciudad Real en la época colonial, corresponden con varias epidemias de viruela, corresponde también con varias epidemias de sarampión, corresponde también con la erupción de volcanes, el Tacaná, corresponde también con las plagas de langosta, que hubo 2 plagas de langostas muy importantes, donde los cultivos se vieron completamente arrasados, lo que traía hambre, epidemias, y bueno, pues todo esto va creando un círculo de vulnerabilidad sobre la población, ¿no?, que además impacta más a la población cuando pues no se siguen ciertas normas. Y lo que yo particularmente he tratado de trabajar es cómo los diferentes gobiernos de aquella época hacían frente, cómo gestionaban la desgracia, cómo gestionaban estos fenómenos que eran tan extremos, ¿no? Sí, claro. Entonces, cómo los ayuntamientos, cómo desde la Audiencia de Guatemala se tomaban ciertas medidas, se mandaban ciertas instrucciones. Por ejemplo, existe la instrucción para poner freno a la langosta. Y actualmente el cambio climático, si antes trajo estas epidemias,
Pues mire usted que Y acabamos ahora, de pasar una epidemia, ¿verdad? sí, Entonces, bueno, esto hay que mirarlo con un poco de cuidado, ¿no? ujú, Porque, bueno, siempre tenemos la idea de que en la época histórica la gente viajaba menos y eso no es cierto. O sea, la gente viajaba muchísimo. Hay un movimiento de población increíble. De hecho, demográficamente Chiapas está compuesto por una serie de grupos bastante amplios, ¿no? Pues vinieron los japoneses, los chinos, los alemanes, los españoles. Hay una mezcla bastante importante dentro de la población que podemos llamar mestiza, ¿no? ujú, Y luego tenemos esta población india o indígena, india en la época colonial, porque era sí, un término jurídico, ujú. indígena actualmente, Pueblos que originarios hoy. pueblos originarios, Ajá, bueno, se les ha dado diferentes nombres, pero bueno, no entremos en ese, es un ajá, debate claro, importante, ¿no? ajá, Y esto de alguna manera lo vemos reflejado hoy en día. Cuanto más se mueve la población, más posibilidades hay, ¿no? De, por ejemplo, el contagio. mm, Entonces, lo que estamos viendo ahora realmente es un cambio, que está habiendo un cambio climático. Todavía no podemos darnos cuenta qué tipo de cambio climático, si es un tiempo determinado, como ocurrió en ese momento de la historia, o si es un cambio climático también que tiene que ver con la contaminación. Los cambios normalmente sí tienen mucho, o sea, la acción humana tiene mucho que ver con los cambios climáticos, sin duda, pero desde luego actualmente mucho más, ¿no? sí, Porque pues tenemos exceso de coches, exceso de ujú, aviones, es poca cultura cívica, ¿no? Tiramos la sí, basura, cortamos el árbol y se caen las ramas, hacemos obra en casa y dejamos la tierrita afuera. Entonces al ajá, final nos damos cuenta de que todas estas actividades más los problemas que puede haber de realmente, por ejemplo, por ejemplo, la capa de ozono, ¿no? Que está desapareciendo, porque todas estas acciones en conjunto hacen que lo que hoy estamos viviendo pues es un clima que no se parece o que es muy diferente al clima, por ejemplo, que vivieron nuestros abuelitos, ¿verdad? ujú, Entonces, sí, estamos en una época de cambio y estamos en una época complicada, porque correcto. también hay mucho movimiento por diferentes factores, entre ellos el cambio climático de personas. Se maneja hoy que hay que trabajar mucho con acciones para revertir el cambio climático, Uh-huh. pero este reto es titánico y parece que no estamos dándole la batalla. Pues desde el siglo XIX que se hicieron las naciones y los nacionalismos, ¿no? En el mundo, pues el problema es que no todos los países tienen las mismas medidas para revertir ese cambio, ¿no? Climático. Ujú, Tenemos desde el caso de Estados Unidos que según el gobierno que está en turno dicen, no, es que esto no existe, acordémonos de Trump, ¿no? Que decía, no, sí, esto no existe, que cambio climático ni que qué, y entonces a mí me da igual. Tenemos desde esos hasta otros gobiernos que son, pues, tienen una conciencia mayor sobre el cambio climático. A veces se hablan de países como Finlandia, Suecia, también hay que tener en cuenta el componente poblacional. No es lo mismo un país de 3 millones de personas que un país de 160 millones de personas, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con la gobernanza. Por eso es tan importante para nosotros, los que nos dedicamos a este periodo de la época colonial, en ver cómo se aplicaba la gobernanza en ese ujú, momento de crisis, ¿no? correcto. Con todas las diferencias y sin hacer anacronismos. Por ejemplo, sabemos que la audiencia de Guatemala actuaba mejor contra... Es increíble, esto sí no lo he dicho. La audiencia de Guatemala lograba frenar de manera mejor estos eventos de epidemia, de transmisión, etcétera, que la Nueva España. Algo muy interesante porque siempre pensamos que la Nueva España, México, ¿no? Ujú, Que seguramente estaban mucho más avanzados, que sí, Guatemala pues a la zaga, pues en este asunto de poner freno a la epidemia de langosta, de poner freno a las epidemias de viruela, etcétera, tenían mejores estrategias que las que se daban en Nueva España. pero en las últimas décadas ya se dice México mejor estrategia para evitar este tipo de epidemias en Uh-huh. la frontera, inclusive y Guatemala. Pero es muy complicado porque ahora estamos viviendo cuál es el movimiento de personas, ¿verdad? Vemos Mm, estas oleadas de personas que vienen de migrantes. Centroamérica, migrantes, y muchas veces
o sea, un factor que sí es claro es una cuestión política, ¿no? Migran porque tienen carencias sociales en sus países que están peor que nosotros, ¿no? Y entonces migran. Pero también tiene mucho que ver con el cambio climático, porque ante un clima más caluroso, donde llueve menos, evidentemente si no cambiamos nuestros tipos de agricultura, o sea, nuestros productos que sembramos, las formas en que sembramos, etcétera, nuestros cultivos no van a salir adelante, ¿verdad? Sí. Esto va a producir hambre, el hambre va a producir epidemia, y la epidemia va a producir que si no tengo que comer en mi país, pues me tengo que trasladar a otro país, claro. ¿No? Y la gobernanza, maestra, ahora, actual, la gobernanza, la gestión para el cambio climático, ¿cómo lo observan ustedes? Pues todavía falta mucho que hacer, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el caso de México, pues es un país que siempre apuesta por el petróleo, por ejemplo, ¿no? Porque claro, es productor de petróleo, yo lo entiendo, ¿no? Sí. Pero mientras en otros lugares se apoya unas energías alternativas, no quiere decir que podamos abandonar ya el petróleo, porque sabemos que todavía no se puede. Pero creo que la búsqueda de energías alternativas puede ser una buena estrategia. Pero hay estrategias que son desde la calle. Por ejemplo, que el ciudadano aprenda a que tiene que ser más respetuoso con su entorno. ¿Cómo? Pues no tirando basura, ¿verdad? Lo que le decía, que si corto el árbol no se quede toda la hoja, o que si mi árbol es de hoja caduca, pues voy a barrer mi hoja y no la voy a dejar tirada por la calle, ¿verdad? Que si está el cubo o los contenedores, no dejo mi bolsa al pie del contenedor, sino que la meto dentro del contenedor. Son pequeñas acciones que parecen muy tontas, ¿no? Pero que estamos obligados todos. Que estamos obligados y que a veces no lo hacemos. Yo muchas veces voy por la calle y veo a los chicos y chicas mayores y tal, pues que, no sé, abren un caramelo y tiran el papel. Sí. O incluso se ve, ¿no? Desde el coche tirar el bote de cerveza o de refresco, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo no nos damos cuenta de que esto nos repercute a todos. Y nos puede traer fenómenos extremos, como ya lo vimos el Otis, nos puede traer fenómenos extremos, no tanto climáticos, ¿no? Porque el clima, bueno, tiene... al fin y al cabo esto es un círculo, ¿no? Si una cosa no se da otra. Pero sí lo que nos puede hacer es que no tengamos la capacidad de enfrentar de la mejor manera posible estos fenómenos extremos que pueden llegar. Una cosa, por ejemplo, Tuxtla, ¿no? Que es una ciudad que se inunda con cierta frecuencia, algunas calles en particular, tiene mucho que ver con la basura. Pero es verdad que en Tuxtla mucha población se ha vuelto muy resiliente al respecto. A mí me llama la atención porque vengo de un país donde no sucede esto, ¿no? Sí. La gente dice, bueno, en época de lluvia, si estoy en esa zona, pues subo mis muebles arriba y ya, ¿no? O sea, no pasa nada. La población se ha vuelto resiliente y eso es una ventaja, ¿no? De que realmente se han hecho estrategias, pero son estrategias dentro de casa, ¿no? Estrategias privadas, digamos. Y lo que aquí importa es hacer estrategias a un nivel mayor, ¿no? Mayor, correcto. Maestra Ana María Parrilla Albuerne, es que ella nos dice que viene de otro país porque es egresada de la Universidad Complutense. Exactamente, soy madrileña. Sí. De Madrid, de España. Sí. Muchas gracias, maestra. Bueno, muchas gracias a todos y espero que este tema sea de interés y que nos manden muchos estudiantes jóvenes para que podamos continuar con este tipo de temas interesantes. Sí, ¿no? Se requieren recursos humanos en la materia. Exactamente, ¿no? Sí. Con este perfil. Maestra, gracias.